quería daros las gracias. Quería daros las gracias por darme la oportunidad de participar y dar las gracias a Bene por organizar algo como esto, una conferencia como esta, porque bueno, creo que es muy necesaria. Como ha comentado antes Vanessa, ella ha dicho que bueno, que se ha sentido muy sola en todo este proceso y demás. Y bueno, nosotros la verdad es que nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Bueno, yo actualmente tengo 42 años, tengo un niño de 4 años y cuando mi marido y yo empezamos todo esto, pues bueno, yo tenía 35 años. eh, el tema en mi caso llamativo, vamos, no llamativo, sino lo más preocupante no era en sí la edad, sino que mi patología, yo tengo una distrofia facioscapulohumeral, es una forma infantil y entonces estaba ya muy avanzada, es decir, yo ya caminaba muy poquito, estaba a puntito de perder la marcha y claro, un embarazo pues es un desgaste físico para el cuerpo importante y es importante acometerlo en la mejor forma física posible, ¿no? Por eso a los que estáis escuchando, si yo el consejo que doy siempre es que cuanto más jóvenes, mejor. O sea que si estáis en duda, os lo estáis planteando y lo estáis pensando, no lo dejéis. Cuanto más pronto, mucho mejor, que luego aparecen otras complicaciones. Y bueno, pues entonces mi marido y yo lo primero que decidimos fue pues acudir a diferentes especialistas para ver qué posibilidades teníamos, qué opciones teníamos, qué tipos de tratamiento de reproducción asistida podíamos utilizar. Y luego después la otra cosa que nos preocupaba era cómo iba a afectar el embarazo a mi enfermedad, cómo iba a evolucionar, si yo iba a ser capaz de llevar adelante un embarazo y no solamente eso, el tema del parto, porque en mi caso concreto la musculatura abdominal está muy afectada y la zona de la pelvis también, ¿no? Entonces pensábamos que podía ser un tema problemático, ¿no? Bueno, nos derivaron a consejo genético, allí nos contaron un poco las opciones que teníamos. No me voy a entretener en todo esto porque, bueno, Vanessa las ha explicado fenomenal y aparte en el resto de conferencias ya os las han contado. Y bueno, pues nosotros tomamos nuestra decisión y nuestra decisión fue que íbamos a ir a una ovodonación. Sí me gustaría hacer un apunte todo esto y es que me gustaría dejar claro que no, o sea, de todas las técnicas que hay o de todas las opciones que hay, no hay una opción correcta y otra no correcta. O sea, cada familia tiene que elegir la opción que para ellos es la correcta, porque las circunstancias familiares hacen que te tengas que decantar por una razón u otra. En el caso que comentaba Vanessa, ella primero no tenía más casos en la familia, con lo cual no podía hacer un análisis de informatividad. Hay familias que se encuentran en esa situación, otras familias no. Entonces, lo que quiero dejar claro es que no hay una opción correcta. Cada uno tenemos que buscar el camino que se ajusta mejor a nuestras características, a nuestro punto de partida, ¿no? Entonces nosotros decidimos una ovodonación, primero porque mi edad ya era mayor, ya tenía en torno a, pues eso, pasaba a los 35, entre que recorrimos médicos y tal, 36 y pico, rondando ya casi cumplir los 37. Entonces, la ovodonación era el método más rápido porque suelen ser donantes muy jovencitas y las posibilidades de conseguir embarazo son muy elevadas, mientras que si lo haces con tu propio material genético, si ya tienes más de 35 años, es mucho más difícil quedarte embarazada y como ha comentado Vanessa, en un ciclo de extracción de óvulos salen muy poquitos, con lo cual al salir muy poquitos las posibilidades de que sean sanos también disminuyen, era muy problemático, con lo cual decidimos ir a una ovodonación. Y bueno, pues nada, nos lanzamos a ello. El primer intento fue fallido, no salió el embrión, no cuajó, no agarró, no hubo manera. Y nada, al mes siguiente hicimos el segundo intento y ya sí, ya conseguimos embarazo y el tema fue adelante. Y bueno, pues nada,
Sobre el embarazo, pues en principio todo transcurría bien, sin ninguna complicación. Los malestares habituales de un embarazo, que bueno, en mi caso me afectó muchísimo a muchos problemas estomacales, náuseas, vómitos, no tenía ganas de comer nada, no me apetecía nada, no me entraba nada, perdí muchísimo peso, en vez de engordar, lo que hice fue cada vez tener menos peso, con lo cual mi movilidad no se vio demasiado dificultada en ese sentido, ¿no? Porque no estaba ganando mucho peso, pero sí que es verdad que tuve muchos problemas con el tema de la relaxina. La relaxina es una hormona que aparece durante el embarazo que hace que el cuerpo de la mujer sea muchísimo más flexible, precisamente para que se puedan, bueno, ya supongo que sabéis que durante el embarazo nuestros órganos se van recolocando, se van cambiando de sitio para dejar sitio al feto, ¿no? Al niño. Entonces, claro, esa hormona nos convierte en muy flexibles. Esa flexibilidad, que yo ya era muy flexible, añadido eso, pues implicaba que era demasiada flexibilidad para mí y entonces tenía, o sea, tenía muchas caídas, con lo cual dejé de caminar para evitar el riesgo de caída y de tener un aborto provocado por una caída. Entonces empecé a desplazarme en silla de ruedas. Claro, ¿qué ocurre? Pues que al dejar de moverte y dejar ya de caminar, pues evidentemente, pues ya lo poquito que me quedaba de caminar, pues ya lo perdí, prácticamente perdí la marcha, ¿no? Digamos que, bueno, había que sacrificar algunas cosas y bueno, y eso ya sabíamos que iba a ser así. Bueno, nosotros, yo en mi caso, bueno, no lo he dicho directamente, pero voy en silla de ruedas. Aparte de tener afectados los miembros inferiores, también tengo afectados los superiores. Tengo mucha afectación desde el hombro, todo el brazo, las manos, muy poca fuerza en las manos, muy poca movilidad en las manos. Entonces mi marido y yo, claro, nos planteábamos que, bueno, que la vida con un bebé en casa, desde luego iba a ser complicada porque, claro, yo no me iba a poder manejar con ese bebé y bueno, pues tendríamos que buscar ayuda en casa. Teníamos bastante claro que no queríamos que los abuelos participaran directamente en el cuidado del niño, o sea, que los abuelos disfrutaran de su nieto, pero no cargarles con la tarea de tener que criar a un nieto, porque ya han criado a sus hijos y además es que por el lado de las dos familias hay situaciones de dependencia que los abuelos tienen que hacerse cargo de ellos, entonces no era cuestión de cargarles con algo más. Lo que quiero decir con todo esto es que hay que prever luego, bueno, hay que planificar un poco cómo va a ser la dinámica familiar, ¿no? Con una persona en silla de ruedas en casa y además un bebé, ¿no? Entonces teníamos muy claro que, bueno, que íbamos a contratar a una empleada de hogar, a una persona que estuviera en casa con nosotros para ayudarme a mí y ayudarme al niño. Mi marido había planteado bueno, que cogería reducción de jornada para poder llegar más pronto a casa y colaborar un poco en la mayoría de las tareas de hogar y encargarse del niño. Y bueno, esto era el planteamiento inicial que teníamos. Lo que pasa que bueno, se nos cruzó por el camino algo que no teníamos previsto y es que tuvimos un niño prematuro, gran prematuro. Nuestro hijo nació con solamente 27 semanas de gestación, que es muy poquito, eso es 3 meses antes de la fecha prevista de parto. Entonces, el nacer tan pronto le ha acarreado una serie de secuelas físicas. Bueno, por no enrollarme, resumiendo, queríamos tener un hijo sano, que no tuviera mi enfermedad. Efectivamente, ese objetivo lo conseguimos, pero no terminamos de tener un hijo sano al 100% porque su prematuridad le ocasionó algunas secuelas, ¿no? Entonces, claro, esto es algo totalmente imprevisto, nunca te planteas qué te puede pasar. O sea, cuando estás embarazada oyes hablar de prematuros, pero vamos, te suena, para nada piensas que te va a pasar a ti. Y, y bueno, el tema es que la prematuridad es bastante más frecuente de lo que pensamos, las estadísticas así lo demuestran y bueno, nos puede pasar, simplemente, no hay que buscarle mayor explicación, puede pasar y punto. Y bueno, pues eso nos hizo tener que reorganizar rápidamente la dinámica familiar. Mi marido pidió una excedencia para no incorporarse al trabajo. No,
Cuando el niño nació no pudo venir a casa, estuvimos 3 meses con el niño ingresado en el hospital. Eso a mí me supuso estar 3 meses pegada a la incubadora, sentada, es decir, si mi movilidad ya había empeorado, esos 3 meses de estar allí todo el día en el hospital sentada en una silla, pues hizo que empeorara más todavía. Y entonces ya, vamos, definitivamente dejé de caminar. Y bueno, pues cuando llegamos a casa, claro, por un lado te planteas que tienes un hijo con ciertas patologías, que vas a tener que estar yendo al hospital día sí día también, que tú has empeorado mucho, que va a ser difícil reincorporarte a tu puesto de trabajo, porque bueno, es que en ese momento lo que menos piensas es en volver al trabajo, o sea, solamente con pensar en lo que le pasa a tu hijo ya tienes más que suficiente. Entonces, bueno, lo que hice fue tramitar inmediatamente la incapacidad laboral, pedí la incapacidad para o sea, ya no llegué a no llegué a reincorporarme a mi puesto de trabajo. Es decir, empalmé la baja maternal, me concedieron la, me concedieron la incapacidad laboral, por supuesto, a la primera, sin ningún problema, y entonces ya lo empalmé con la baja maternal, con lo cual ya no llegué a reincorporarme y bueno, pues mi marido, como os decía, tuvo que pedir una excedencia y bueno, y tuvimos que centrarnos un poco en los cuidados que necesitaba nuestro bebé, que bueno, que era un bebé un poquito especial, no, que necesitaba un poquito más de cuidado y atención que un bebé normal y corriente, ¿no? Y bueno, pues como habéis comentado cuando se ha hablado de los temas psicológicos, es verdad que se presta muy poca atención a ese campo y es súper importante porque es que, claro, te ves en una situación que no sabes cómo afrontar. O sea, yo es verdad que me he considerado siempre una persona muy luchadora, bueno, que he ido resolviendo todos los problemas que me han ido surgiendo en la vida, ¿no? Pero cuando de repente te encuentras, pues eso, con un niño prematuro, que tienes que venir a casa, que no sabes, te empiezan a entrar dudas, no sabes si con tu discapacidad vas a ser capaz de cuidarle o de darle lo que necesita, que vas a necesitar ayuda constante de todo el mundo, ¿no? Pues bueno, hay momentos en que te entran muchas dudas, ¿no? Y empiezas a pensar, Dios mío, esto es más complicado de lo que yo pensaba, ¿no? Y te falta un poco ese soporte, ¿no? Psicológico. Nosotros afortunadamente tenemos que decir que tenemos un apoyo familiar impresionante. Nos hemos sentido muy acompañados por nuestros padres, hermanos. eh, Nos han ayudado muchísimo, nos han acompañado muchísimo. Digo lo de acompañado porque durante el primer año de vida de mi hijo, al ser tan prematuro, su sistema inmunológico era muy delicado y apenas podíamos recibir visitas en casa, apenas podíamos salir a la calle. O sea, nosotros hicimos nuestro primer confinamiento allá por el año 2017, como este que hemos sufrido ahora después con la pandemia, ¿no? Entonces, solamente venían a casa a visitarnos nuestros padres y hermanos, nada más. Y bueno, con unas medidas de higiene extremas, etcétera. Y, y bueno, pues es verdad que es muy importante rodearse, si no es de familia, pues de alguien que nos pueda ayudar y demás. Y después, pues sobre el día a día, pues, ¿qué os puedo contar? Que bueno, las cosas van saliendo poco a poco, ¿no? Yo me he ayudado de 20.000 artilugios, por ejemplo, para dar el pecho a mi niño, pues me hice con un cojín de lactancia gigante, entonces iba a todas partes con mi cojín de lactancia, porque es que sin él no le podía dar de mamar. Entonces, si teníamos que ir al hospital a consultas, pues íbamos el cojín colgado atrás en la silla y con el cojín a todas partes. Y pues eso me resolvía un poco la papeleta de, pues eso, le podía dar de mamar en cualquier sitio. También así era mi manera de cogerle en brazos, porque yo no tengo fuerza para cogerle en brazos. Entonces, apoyado en el cojín, pues le podía coger perfectamente, abrazar, acariciar, mecerle, dormirle. Entonces, bueno, el cojín de lactancia ha sido mi gran aliado, que me ha acompañado a todas partes. Y luego después también hemos utilizado bastante poco el carro y hemos utilizado mucho la mochila de porteo por lo mismo, porque te facilita mucho. Es que, claro, imaginaos la situación. Vas a montar en coche y, claro, mi marido, ala,
guarda la silla mía al maletero, ahora guarda el carro del niño, ahora colócame a mí en el asiento, ahora coloca al niño. Entonces hay que intentar simplificar la vida lo más posible. Y bueno, la mochila de porteo la verdad que es muy práctica, no ocupa espacio y vas muy cómoda con él. Eso sí, que sea una mochila ergonómica de porteo, no esas cosas raras que venden por ahí las marcas comerciales que no se las puede llamar mochilas de porteo y que son peligrosísimas incluso para la posición, para la postura del niño. Y bueno, pues intentar tener la casa lo más adaptada posible también, pues para las pocas cosas que puedo hacer con el niño, pues poderlas hacer de forma más cómoda, colocar el cambiador a una altura que a mí más o menos me viniera bien, aunque yo no tengo fuerza para cambiarle un pañal ni para cerrarle un pañal, pero sí que son momentos en que mientras le está cambiando mi marido, pues yo a lo mejor puedo jugar con él, le puedo entretener, le puedes acariciar, le puedes cantar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es buscar un poco las formas en que tú puedas también participar en esa, bueno, pues en esa crianza, ¿no? de tu hijo. Y, y luego, bueno, comentaros un punto curioso, ¿no? Que yo al principio, cuando estaba embarazada, claro, yo me planteaba, pues es que yo no le voy a poder cambiar el pañal, y es que yo no le voy a poder bañar, y es que no le voy a poder dar de comer, porque si es que casi no puedo comer yo misma, ¿cómo le voy a dar la cuchara a él? Digo, va a ser imposible, ¿no? Y digo, y claro, y todo esto, si al final todo lo hace su padre, pues es que al final el niño con quien va a querer estar es con su padre, no va a querer estar conmigo. Y bueno, la verdad es que las cosas no son así. Cuando se dice por ahí que una madre es una madre, mira, yo no sé qué tendrá la naturaleza, no lo puedo explicar, pero una madre es una madre. Y si mi hijo se cae al suelo, al final viene corriendo hacia mí, que sabe que estoy en la silla y no le puedo coger en brazos, que se tiene que levantar él del suelo porque yo no le puedo coger. Y él se levanta, viene a la silla y le doy un abrazo, un par de besitos y él siempre viene a buscar a su madre para todo. Así que, bueno, no sé, no me quiero extender mucho más que nada dejar paso a si tenéis alguna pregunta y sobre todo animar, porque yo era un camino que nunca pensé que iba a recorrer. En mi familia somos 3 generaciones afectadas por la distrofia. Tenía muy claro que no iba a haber una cuarta generación afectada, o sea, eso lo tenía clarísimo, con lo cual la opción era no tener hijos. Mi opción personal era no tener hijos, porque nuestra distrofia es autosómica dominante, con lo cual es un 50% de probabilidades de que salga afectado. Además, es muy difícil localizar el gen concreto en el que se encuentra nuestra distrofia a nivel embrionario, o sea que hacer un diagnóstico preimplantacional es bastante complejo, hay que apoyarlo de otras técnicas prenatales y bueno, es complicado, ¿no? Entonces tenía muy claro que no iba a haber una cuarta generación y que entonces la solución era no tener hijos. Pero claro, cuando al final te echas pareja y sale la conversación y tal, claro, tu primera respuesta es no, bajo ningún concepto, y luego ya después es, bueno, eh, vamos a primero investigar, averiguar, vamos a ver qué opciones tenemos y después lo pensamos. Vamos a ver todas las cartas sobre la mesa y luego ya vemos qué jugada hacemos. Y bueno, y eso es lo que me hizo cambiar un poco de opinión. Y desde luego que ahora mismo no puedo estar más contenta, aunque nuestros comienzos hayan sido bastante duros, no como los de otra familia normal y corriente, pero bueno, la verdad es que ahora el niño tiene 4 años y bueno, y ahora es mi principal ayudante, ¿eh? Porque enseguida le digo, ay, ¿me alcanzas el mando de la tele que está allí en aquella estantería y no llego? Y enseguida va por él y me lo trae. La verdad que es más bueno que el pan. Así que, bueno, no sé qué más contaros. No me quiero enrollar mucho, prefiero dejar paso si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa.